Soy el Dr. Bob Pertwee Rojas, un cirujano ortopédico aquí en el Mercy Hospital de HCA Florida. I'm Dr. Michael Mishra, and I am an orthopedic surgeon here at HCA Florida Mercy Hospital. Soy el Dr. Edward Silverman. Soy ortopédico aquí en Mercy Hospital de HCA Florida. Muchas gracias por poner su salud en nuestras manos y elegir al Mercy Hospital para su cirugía de reemplazo de articulación. Sabemos que tienen muchas opciones y realmente apreciamos que nos haya seleccionado. Quiero asegurarte que nuestra administración, junto a médicos, enfermeros, terapistas físicos y todo el equipo de ortopedia, se han unido para crear un programa excepcional que se ajuste a sus necesidades particulares. Cuando estoy en una cirugía o cuando cualquiera de los miembros de nuestro equipo hace su trabajo, puede estar seguro de que lo consideramos como si fuera un miembro de nuestra familia. Su bienestar es nuestra prioridad principal y durante su estadía en el Mercy Hospital puede anticipar un cuidado compasivo y de la más alta calidad. Hola, soy Dunia Prieto, la directora de la línea de servicios ortopédicos. Nuestra misión es simple: proveerle a nuestra comunidad atención médica de la más alta calidad, ya sea antes, durante y después de su cirugía de reemplazo de articulación. Nuestra meta es aliviar su dolor, devolverle su independencia y ayudarlo a resumir sus actividades diarias. Hola, me llamo Karen Suárez y soy la orientadora ortopédica para la línea de servicios ortopédicos. Mi rol es enseñarle y ser su guía a través de todo el proceso. Después de la cirugía va a trasladarse a la habitación que le asignaron, donde su enfermero o enfermera le dará una calurosa bienvenida y explicará su plan de cuidado. Nuestra prioridad es que se levante de la cama ese mismo día, ya sea con la ayuda de un enfermero o un terapista físico. Nos aseguramos de que se sienta apoyado con cada paso que tome. El manejo del dolor es una parte normal del proceso de recuperación. Trabajamos junto a usted para que pueda manejar el dolor de forma efectiva, permitiéndole que pueda descansar y participar en terapia física. Por favor, indíquenos claramente su nivel del dolor. Nuestros enfermeros van a hacer visitas frecuentes para asegurar su comodidad durante toda su estadía. Su seguridad es primordial. Le pedimos que por favor no trate de levantarse sin ayuda. Siempre debe pedir asistencia. Le demostraremos cómo usar el sistema de llamadas efectivamente. El hospital le proveerá un brazalete amarillo y medias antideslizantes, indicando que debe tomar medidas de precaución para caídas. Después de una cirugía de reemplazo de articulación, es crucial prevenir los coágulos de sangre. Durante su estadía, usamos un dispositivo de compresión secuencial para aumentar el flujo de sangre a las piernas. Además, su cirujano le recetará anticoagulantes, ya sea con medicamentos o inyecciones. Lavarse las manos es la mejor manera de evitar infecciones, tanto en el hospital como en su casa. También le aconsejamos que mantenga las mascotas alejadas del área de la cirugía hasta que haya sanado completamente. Hola, mi nombre es José Martínez y soy el coordinador de servicios para la línea de servicios ortopédicos. Nuestra meta es que usted pueda regresar a su casa de manera segura. Nuestro equipo de coordinación de servicios ayuda a coordinar cualquier equipo necesario para su recuperación. Si el ambiente de su casa no es apto para una recuperación pronta, nuestros trabajadores sociales van a discutir otras alternativas con usted. Vamos a revisar cuidadosamente las instrucciones para la dada de alta y le enviamos todos sus medicamentos a su habitación. Me llamo Juan Carlos Acosta y soy terapista físico para la línea de servicios ortopédicos. Los terapistas físicos y ocupacionales son una parte esencial del equipo de rehabilitación. Su terapeuta ocupacional le ayuda a usar métodos seguros para efectuar actividades diarias, mientras que su terapeuta físico le ayuda a recuperar las fuerzas, el balance y la movilidad. Después de su cirugía, se levantará y comenzará a moverse con la ayuda de su enfermero o terapeuta físico.
utilizando equipos médicos como el andador. A caminar y hacer ejercicios diariamente va a aumentar sus fuerzas y el nivel de movilidad para que sea más fácil efectuar sus actividades diarias. Nuestra meta final es que tenga una experiencia excepcional en nuestro hospital y que esté listo para regresar a la casa al día siguiente. Estaremos siguiendo su progreso después de su procedimiento. Muchas gracias por seleccionar el Mercy Hospital. Puede estar seguro que con nuestro equipo de profesionales ortopédicos dedicados se encuentra en excelentes manos.